Vamos a arrancar y vamos a ver, vamos a seguir desde el último archivo que estuvimos trabajando en la primera clase. Hay algunos que me han llegado comentarios privados por Instagram diciendo, bueno, ustedes están usando buscar X, yo no llego con la función hasta ahí, ¿por qué no explican cosas más para otras versiones? ¿Sí? Si nosotros realmente considero que si nosotros pusiéramos a hablarnos otra vez sobre funciones viejas y todo, serían todas las clases iguales. Fue evolucionando Excel con el tiempo y es el respeto que se merecen ustedes darle siempre las últimas herramientas. Entonces, siguiendo con este archivito, lo único que hice y fue agregarle, fue en la columna I, fue agregarle la zona donde corresponde cada uno de nuestros clientes. Entonces, a partir de esto vamos a trabajar un poco con tablas dinámicas y nos vamos a estar enfrentando amigablemente con Nico. Nico solamente pelea solamente con respecto a temas de fútbol nada más. Entonces, vamos a ver un poco cómo podemos plasmar esta información en Excel y cómo la vamos a poder plasmar en Google Sheets. Muy interesante propuesta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar todos nuestros datos, vamos a apretar Shift Control abajo para ir hasta la última celda escrita en la columna, Shift Control derecha para ir hacia la última que tenemos escrita a nuestra derecha. Bien, de esa forma seleccionamos todos nuestros datos. También podríamos haber, alguno capaz comenta, podemos haber aplicado fin, sí, pero eso va a depender hasta a dónde escribimos en la planilla en sí. ¿Ok? Entonces vamos a ir a insertar y vamos a ir acá a tabla dinámica. Algo que mucha gente siempre está consultando sobre las tablas dinámicas y qué son. Entonces, fíjense que por default lo que nos está diciendo es que marquemos en dónde está la información que nosotros queremos plasmar y dónde la queremos poner. ¿Bien? En este caso vamos a poner una hoja de cálculo nueva. Ponemos aceptar. Che, ese, una pregunta. Ahí empezó. A Perdón, ver, perdón, perdón. ¿Qué pasa si tienes una columna que no tiene un header, un indicador? te va a tirar un error. Ah, ¿Sí? mira vos. Bueno, vamos a ver en Sheets después. Así te quiero, así te quiero. Entonces, bien, seleccionamos todas nuestras columnas y como decía Nico acá, nos van a aparecer los nombres de las columnas. En Excel, si tenemos el nombre de nuestras columnas y alguna no lo tiene, no nos va a permitir llegar hasta esta pantalla con las tablas dinámicas. ¿De acuerdo? Tema que podríamos haber salteado si hubiera salido estos datos, no desde un rango de datos, sino desde una tabla. Bien, que ya hemos hablado en otras conferencias, no vamos a volver sobre lo mismo. Entonces, fíjense que nosotros podemos tranquilamente llevar acá, no sé, periodo y llevamos, pum, 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 el total de las ventas. Vamos hablando un poco. Y fíjense que nos llevaron rápidamente, nos llevó las ventas por periodo y su monto total. ¿De acuerdo? Es muy común que nosotros para poder modificar el valor, entremos a esta parte, vayamos a configuración de valor y modifiquemos acá qué es lo que queremos que haga y después vayamos a formato de número y cambiemos el formato. También tenemos una forma más fácil y más rápida de poder hacerlo, que vamos a ir sobre directamente nuestros valores, presionamos botón derecho y fíjense que nos indica el formato del número. Hacemos un clic ahí y ya directamente nos mandó a qué parte tenemos que ir de nuestros formatos para poder modificar nuestro formato. Seleccionamos acá número, ponemos estilo millares, aceptar y ya pusimos el estilo millares para cada uno de nuestros periodos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más vamos a poder hacer con tablas dinámicas? Y fíjense que nosotros podemos llevar, no sé, zona a la parte de columnas y fíjense que rápidamente y sin haber puesto ni siquiera una función, nos va a estar marcando y distribuyendo cada uno de los sectores de nuestros clientes por cada uno de los periodos. Esto tenemos para jugar muchísimo con tablas dinámicas y la información que nosotros podemos estar manejando. Así también podemos llevar, no sé, por ejemplo, vendedor, llegamos a la parte de filtros y ahora nos agrega una nueva celda donde vamos a poder filtrar las ventas de qué vendedores queremos ver. ¿De acuerdo? Esta forma parte de todo lo que podemos jugar con tablas dinámicas. Pero tablas dinámicas no termina acá. Tenemos un montón de cosas para hacer en función a ellas.
podemos, por ejemplo, poner acá, insertar. Esto habían preguntado en otra conferencia por qué era la razón. Me gusta que se vea, si ponemos un borde, quede el cuadrito marcado. Es un mero toque, nada más. No es por alguna razón que se ponga una columna adelante. Nosotros podemos seleccionar, posicionarnos sobre la tabla dinámica. Fíjense que al posicionarnos, fíjense que se despliegan nuevas pestañas aplicando herramientas específicas de la tabla dinámica. ¿De acuerdo? Vayan, está muy, muy silencioso el chat. No sé si se perdieron o cómo venimos. No dejen de avisarnos cómo vienen. Bueno, entonces, nosotros podemos venir desde acá, desde diseño, y podemos cambiar inclusive el diseño de la tabla dinámica. ¿De acuerdo? Bien, si ahora tenemos una pequeña diferencia en el diseño, es porque tuvimos un pequeño inconveniente con la grabación de YouTube. No sabemos por qué no quedó grabado esta parte, así que la idea es que no se pierdan y ahora enseguida volvemos con más parte de la conferencia. Veamos, lo que vamos a hacer a continuación es llevar zona debajo de periodo y fíjense que lo muestra en forma compacta, lo cual no es muy amigable a la hora de querer ver nuestra información. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? Podemos ir a diseño de informe y mostrarlo en formato tabular. Hacemos un clic ahí y fíjense cómo nos aparece. Bien, nos lleva a nuestra derecha la información de zona, mostrando en dos columnas distintas los dos elementos que llevamos a la parte de filas. Y ahora sí retomamos con la conferencia. Si nosotros ponemos diseño de tabla otra vez, diseño de informe, repetir todas las etiquetas y fíjense que ahora vamos a tener en cada una de las filas, vamos a tener a qué periodo corresponde. Si nosotros vamos a subtotales y ponemos no mostrar subtotal, nos queda un listado hermoso con el total por cada uno de los sectores y con respecto a su periodo. ¿Bien? Entonces acá tenemos un montón de cosas para empezar a jugar. Esto por la parte rápida, una vista muy rápida por parte de tablas dinámicas. Podemos ir jugando y pueden aparecer un montón de cuestiones con respecto a esto. ¿Sí? Pero ahora vamos a empezar con otros botones y herramientas que también tenemos, que no sé si Nico después va a poder decir lo mismo, pero acá tenemos un montón de botones. No, te tiro otra si querés, dame un segundo. A ver, si vos quisieras, por ejemplo, creo que el código de artículo, ponelo como filtro. ¿Sí? El código de artículo. A ver, vamos a poner el código de artículo en Exacto. filtro. Entonces, Bien. anda al filtro de código de artículo y vos vas a ver Sí. que tenés, ponele selección múltiple, ¿sí? Sí. Abajo. Y yo te digo, che, mira, yo quiero del análisis que me saques un solo artículo, ¿sí? Porque es un tipo de artículo que es un outlier, o sea, algo que está súper por afuera, ¿sí? O sea, Sí. que te hace que la estadística te dé mal. Bueno, ¿cómo harías vos para sacarlo? ¿Cuál querés sacar? Cualquiera, uno X. Sacamos este, aprendamos a aceptar y lo sacamos. Ok, pero vos ¿qué tuviste que hacer recién? Ese artículo especial lo tuviste Sí. que buscar a mano. Y Bien. fíjate que si yo te digo uno específico, vos tenés una lista de 2000 artículos, encontrarlo a mano sería un lío. Bien, ¿Sí? perfecto. ¿Vos ¿Tenés decís que alguna? por allí vas a tener una solución mejor? Exacto, yo les voy a mostrar Uh, después, y creo que alguien lo preguntó incluso en el grupo del CS de Excel, cómo poder deseleccionar sin necesidad de ir hasta la lista y buscar uno por uno. Así que los dejo ahí también con otra incógnita dando vueltas. Bien, ¿qué tenemos en el chat? Tenemos, pum, pum, pum. ¿Cómo ordeno por litoral? Si nosotros ponemos, por ejemplo, llegamos zona, vayamos para adelante y queremos tener por litoral, ¿sí? Lo único que dice, fíjense, volvemos otra vez para atrás. Entonces, nosotros podemos llevar, vamos a poner ahora sí, el zoom. Podemos llevar, fíjense que estamos trabajando a partir del periodo abriendo las zonas. Nosotros podemos mover zona hacia adelante y ahora fíjense que vamos a tener primero la zona y después los periodos. Entonces nosotros ahora vamos a filtrar, por ejemplo, litoral, como habían dicho, y vamos a tener litoral por cada uno de los periodos. ¿Bien? Esto podríamos haberlo hecho filtrando, ¿de acuerdo? Pero ahora vamos a ver este tema de otras herramientas.
Entonces, Una seguimos con disquisición esto. técnica, chicos, perdón que los interrumpa. Sí. Esto es un consejo que les damos para cuando ustedes construyan su currículum y marquen una diferencia respecto a los demás. Tablas dinámicas es la herramienta que tiene Excel para realizar algo que se llama análisis multidimensional de datos, ¿sí? ¿Por qué se llama análisis multidimensional de datos? ¿Se acuerdan que en la primera clase nosotros dijimos que cada columna se denominaba campo o dimensión de análisis? Lo que te permite la tabla dinámica, que justamente ese lo que hizo fue subir un ítem para, o sea, subirlo, después bajar el otro, entonces ordenaba de una manera o de otra, te permite justamente trabajar con los datos multidimensionalmente ahí, exacto. Por ejemplo, periodos, si lo subís, o sea, si lo subís arriba de zona, fíjate que te cambia el análisis, o sea, es otro análisis que estás haciendo. Tabla dinámica es lo que te permite justamente hacer un análisis de distintos campos en una misma tabla, ¿sí? El cross-tab tabulation. Lo que se llama hoy en muchos reportes informe de cubo. Exacto. Entonces, si ustedes quieren realmente tener un currículum que no mienta, pues no hay que mentir en los currículums, pero que se desmarque de lo que los demás ponen análisis multidimensional de datos en Excel o análisis de cubo en Excel. Y la gente va a decir, wow, este muchacho sabe, o esta chica sabe un montón. Bueno, seguimos entonces con el análisis multidimensional de datos, ¿sí? Entonces, fíjense que nosotros, posicionándonos sobre la tabla dinámica, nos aparecen 2 pestañas más con herramientas. Perfecto. Cambiamos acá el diseño, nosotros estuvimos tocando para que aparezca en forma tabular y le sacamos los subtotales. ¿Qué más tenemos en la otra pestaña? Fíjense que nosotros lo que vamos a poder hacer es, por ejemplo, después vamos a ir a gráfico dinámico, ¿sí? Tenemos que ir, antes de pasar a gráfico dinámico, tenemos que ir a la información muy concisa, ¿de acuerdo? Porque en este caso, nosotros estaríamos mostrando periodo y zona. Entonces, si nosotros queremos, por más que querramos mostrar un montón de información, que nos pasa un montón de veces, queremos mostrar tanta información que no sabemos cómo, tenemos que ir por partes, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, ahora vamos a sacar zona y ahí dejamos los periodos. Ahora sí tenemos como una información más o menos masticable para Excel para poder agregar un gráfico dinámico, ¿de acuerdo? Vamos a dejarnos, por ejemplo, un gráfico de barras, ¿sí? Vamos acá, un gráfico, bien. Y acá ya me voy a poner a pelear con Nico en breve. Y tenemos nuestro gráfico a partir de la tabla dinámica, donde nosotros, si filtramos lo que querramos filtrar, los artículos, el vendedor, lo que querramos, acá filtramos un par de periodos, y fíjense que automáticamente cambia nuestro gráfico dinámico. Si nosotros, como habíamos trabajado, teníamos litoral, por ejemplo, el litoral o la zona, empieza a ensuciarse la información. Y nosotros hay veces que queremos presentar un montón, como les decía, queremos presentar un montón de información, queremos que nuestro gráfico lo marque, pero nos tenemos que buscar cómo. Y ahora es donde tenemos que empezar. Las herramientas considero que son bastante sencillas para poder aplicar, pero va a ser su experiencia y que empiecen a jugar con ellas para poder presentar la información de manera correcta. Si ustedes le llegan a presentar a su jefe esta información, la verdad que es bastante difícil de leer. Ni hablar si hablamos de un gráfico de torta tan discutido en este grupo de Excel. Entonces, vamos a sacar un poco zona, ponemos todo para atrás, y vamos a sacar zona que lo habíamos agregado. Seguimos trabajando con los periodos. ¿Qué pasa ahora si queremos agregar una herramienta más? Fíjense que nosotros tenemos posicionado sobre el gráfico dinámico, fíjense que vamos a diseño y tenemos distintos diseños preseteados que vamos a poder aplicarle a nuestro gráfico. Primero ya habíamos elegido el tipo de gráfico, con lo cual podemos cambiar el tipo de gráfico. Ahora le cambiamos el estilo y también le podemos cambiar el diseño. Con lo cual, el mismo estilo, los colores que habíamos marcado, fíjense que le vamos a poder que presente la información de distintas formas. Y así podemos ir jugando. Nico, estoy viendo que hay varias consultas que las estás respondiendo vos.
si llega a haber alguna que te parece copado que la resolvamos en vivo, me cortás. Y si Dale, querés dale. pelear, también me podés cortar. Que yo te pregunto acá si vos vas a poder cambiar los estilos de esta forma en Drive. Por ahora te dejo respirar tranquilo. Sí, más vale Acá no puedo escaparse. hablar mucho. Acá no puedo hablar mucho, así que te dejo tranquilo. Bien. Entonces, a ver cuando empezamos, abrimos una función de teatro nosotros, ¿no? Después de esto. Entonces, veamos, ¿sí? Que habíamos puesto ya nuestro gráfico dinámico a partir de la información, etcétera, etcétera, etcétera. Veamos, ¿qué forma podemos darle dinamismo? Que acá viene algo que había marcado Diego. Dinamismo a nuestros datos, ¿sí? Y nosotros no podemos decir a nuestro jefe, bueno, acá tenés una tabla dinámica, filtra acá y saca, no sé, vos querías ver las ventas del primer trimestre y querías ver estos meses, bueno, marcalos de esta forma y filtrarlo y ya tenés la información, ¿sí? Es bastante complicado a veces a la hora de querer presentar nuestros informes esperar eso del usuario. Gracias a Microsoft y Don Excel, apareció una herramienta muy interesante con respecto a esto. ¿Y qué vamos a poder hacer? Fíjense que nosotros podemos posicionarnos sobre nuestra tabla dinámica, ir a análisis de tabla dinámica, insertar segmentación de datos y nos va a aparecer el siguiente filtro. Entonces, vamos a poder poner sobre qué queremos nosotros que aparezca por hacer una segmentación de datos. Vamos a poner acá con respecto al periodo, por ejemplo, y vamos a poner también al vendedor. Ponemos aceptar y fíjense que nos apareció como una especie de control remoto, había escuchado una vez, y me parece bastante acertado. ¿Por qué? Porque fíjense que nosotros vamos a poder establecer distintos cuadritos donde vamos a poder filtrar la información. Y de esa forma, ¿qué? ¿Sí? Vamos a sacar los filtros. Y fíjense que nosotros vamos a poder presentar la información de distintas formas. ¿Para qué? Para que ahora, cuando nosotros querramos filtrar los periodos o el vendedor, trabaje esta información de esa forma. Entonces, filtramos, no sé, a Marcela, y fíjense que vamos a tener las ventas del periodo de Marcela y por cada uno de los periodos. ¿Qué periodo quiero? Por ejemplo, 2010, octubre del 2010, el 2020, ponemos acá para filtrar varios y vamos seleccionando los periodos que nosotros queremos visualizar. Fíjense cómo, tanto en el gráfico como en la tabla dinámica, esto va fluctuando. ¿De acuerdo? Una herramienta muy interesante. ¿Vos, Nico, vas a poder presentar esto? ¿Vos decís en Sheets? Me llamo a silencio. Bueno, me parece muy bien. Entonces, periodo. Acertadamente, Excel dijo, che, me parece que si tenés muchos periodos, es complicado marcarlo de esta forma, ¿sí? Entonces, ¿qué apareció en Excel? Que es muy interesante. Las famosas escalas de tiempo. Entonces ponemos nosotros, esto es lo que estamos viendo rápidamente y que parece medio desordenado, ahora lo vamos a poder presentar de una forma un poco más bonita, por así decirlo. Pero bueno, no quería mostrar de cómo llegamos a toda esta información. Entonces, fíjense que ahora a nosotros nos dice, ¿a partir de qué querés hacer una escala de tiempo? Interpreta cuáles son los datos que son tiempo. ¿Se acuerdan que teníamos distintas fechas, listas de precio? Y teníamos también las fechas. Bueno, vamos a trabajar con las fechas. Ponemos aceptar. Y fíjense que lo que nos apareció en la escala de tiempo es ni más ni menos que los distintos periodos. ¿De acuerdo? Vamos a sacar acá el filtro. Y fíjense que ahora nosotros vamos a poder modificar la información a partir de nuestra escala de tiempo. ¿Bien? Entonces, no sé, ahí le estamos presentando en meses, borramos, queremos presentar, no sé, por trimestres. Bueno, a ver, quiero ver cómo le fue a estos 2 trimestres. Fíjense cómo presentamos la información y tenemos información rapidísimo, rapidísimo, para que nuestros jefes o nosotros mismos siendo jefes apliquemos información ágil, dinámica y efectiva, ¿sí? Entonces no tenemos miles de cuadros, miles de gráficos con un montón de información y que quizás hasta inclusive el exceso de información desinforma. ¿Bien? ¿Algo que quieran acotar por ahí, chicos? Diego, nos seguimos. Viene bien. Bien, perfecto.
Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Sí? Acuérdense que ahora a la hora de querer hacer nuestros informes, nada evita que nosotros podamos hacer ¿qué? Agregar columnas, ¿sí? Y mandarlo a la derecha, a nuestras tablas dinámicas. Nada indica que tenga que estar ahí o de esa forma, presentarlo de esa forma, ¿de acuerdo? Entonces nosotros podemos mover todos nuestros gráficos a donde nosotros querramos, ¿sí? Podría haber apretado el control e ir moviéndolos todos. Bueno, la verdad es que no lo hice, dormí. Y ahí movimos el gráfico dinámico, ¿sí? A ver si podemos seleccionar más. Vamos a tardar un poquito. Y ahí estamos moviendo todos. ¿De acuerdo? Pim, 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 pim. Déjennos en los comentarios si conocían o no conocían la herramienta, así en este bache de silencio. Y vamos viendo qué podemos hacer. ¿Qué más podemos hacer? Fíjense que nosotros, nada, como decía, nada nos impide que nosotros podamos correr nuestra información hacia la derecha. ¿Bien? Bueno, muy bien, pero ¿qué pasa? Ahí pusimos una tabla dinámica. ¿Qué pasa si queremos agregar más tablas dinámicas? ¿Sí? Vamos otra vez a insertar, tabla dinámica. Nos decía de dónde viene la información. Y ahora, ¿qué podemos...? Sí. Perdón, ahí hay una pregunta que me parece que está piola. Cuando quieras te la paso, la respondemos. Te pego esta tabla y la hacemos. Dale. Entonces, nos decíamos que nada nos impide poner esto en otro lugar. Entonces, vamos ahora no en una nueva hoja de cálculo, sino en una ubicación específica. Muy bien, hacemos un clic acá y le indicamos dónde queremos poner esta tabla dinámica. Bien. Entonces, ponemos un clic ahí, Enter, aceptar. Y fíjense que ahora vamos a tener una nueva tabla, ¿sí? Ahora vamos a poner, no sé, por ejemplo, vendedor y ponemos otra vez las ventas totales, ¿sí? Otra vez apretamos botón derecho sobre el formato del número, cambiamos el estilo, ya te voy dejando Nico, aguarda un segundo, y dejamos ahí las ventas por el vendedor. Fíjense que nosotros muchas veces a la hora nos mareamos o queremos trabajar con distintas cosas a la hora de querer que los cuente o ver cuántas son las ventas que realizaron, etcétera, etcétera. Nosotros, como había explicado Diego en la primera clase, y acá está bueno lo que había dicho que se relacionan todas, que Excel entiende por sí solo qué tiene que contar y qué tiene que sumar. Entonces, si tenemos acá ventas en importes, nos está sumando el total de ventas por empleado. Ahora bien, si fíjense que acá es cuando nos hacemos lío, fíjense que nosotros podemos utilizar algo que sepamos que es un texto, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, nombre del cliente, por ejemplo. Un texto que nada que ver, pero sabemos que no tenemos celdas vacías, ¿sí? Porque ahí ya no estaría funcionando. Lo llevamos a la suma y fíjense que automáticamente nos cuenta, ¿sí? Entonces estamos ya sabiendo cuántas ventas hizo cada uno de nuestros empleados en cantidad y con monto. Nico, soy todo oídos. Sí, a ver, hay dos que me parece que están interesantes de responder. Era La primera uno. es, bueno, es que te agregué una más. Así que no me retes, que la gente pregunta y está bueno. Así que sigan preguntando. A ver, la primera es, y me pasa a mí también, para los que trabajamos por ahí en multinacionales o incluso en otros tipos de empresas donde el corte de trimestre es distinto, o sea, el cierre Sí. contable, si se quiere, y eso vos lo vas a saber mejor que yo. Entonces estaban preguntando cómo hacer para convertir de alguna forma los trimestres, preguntaron customizables, o sea, decir, Sí. bueno, tomame el primer trimestre del año, no sé, de marzo a mayo, el segundo trimestre del año, etc. Mi respuesta rápida en el chat fue usar una columna auxiliar, por ahí con un buscar B donde vos pones mes a mes y después lo seteás vos. No sé si vos tenés Yo haría alguna lo otra mismo. respuesta más técnica o... No, yo haría lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa forma vos te quedás tranquilo que lo que estás agregando en estas columnas va a ser a través de otra tabla en una búsqueda, una tabla auxiliar que le estás indicando a qué trimestre corresponde cada uno. Ya Excel lo está haciendo a partir de algo genérico, digamos, a cualquier ser humano, y entonces no es difícil, digamos, de que podamos establecer cuál es el parámetro para cada compañía. Yo lo que haría para quedarme tranquilo, lo mismo que vos, agregar una tabla auxiliar diciéndole cada mes a qué trimestre corresponde. ¿Bien?
Exacto, como para dar un poquito más detalles, si no cualquier cosa, siempre recuerden que está el grupo del CS de Excel y nos pueden volver a ¿sí? preguntar ahí. Lo que- Pero la idea sería poner una columna donde tienen el mes, o sea, el mes 1, 2, 3, 4, del 1 al 12, o el nombre, y en la segunda columna un indicador de qué trimestre es. Entonces, ustedes en marzo pondrían trimestre 1, en abril trimestre 1, en mayo trimestre 1 y ya en junio trimestre 2, el número 2. Después con un buscar B basado en la columna de fecha de periodo, van a buscar qué periodo corresponde y volver a correr toda la pivot. Ahí está. Lo que sí, Sí, ya no podríamos utilizar la escala de tiempo, ¿sí? Tendríamos que filtrar ahora nuestros trimestres a partir de una segmentación de datos. ¿Bien? perfecto. Ahí Silvia está Perderíamos la diciendo. posibilidad de la escala. Exacto, Silvia nos está diciendo que sí, que ya lo hace de esa forma y lo entendió. Perfecto. Perfecto. Y la otra, la segunda pregunta es, vos ahí en el segmentador, sí, o sea, donde tenés la fecha y dice todos los periodos, están preguntando si se puede seleccionar periodos no consecutivos. O sea, usando el slicer, Vamos a eso. probar. ¿Sí? Apretamos control y no. ¿Sí? Fíjense que nos pega el salto. Lo que sí podemos hacer es con una segmentación de datos hacer nuestros filtros independientes, digamos. Bien, entonces vamos a sacar acá. Entonces, ahora sí, filtramos este trimestre y vamos a filtrar otro trimestre. Bien, y vamos a filtrar. Bien, de esa forma tendría que, capaz que no teníamos ventas en ese periodo y por eso no nos está filtrando, no está trabajando, pero no, ya sé por qué, porque está trabajando a partir de esta, ¿sí? Entonces ya ahí como que lo mareamos, ¿de acuerdo? Entonces, pero ahí sí tendríamos que trabajar no en la escala de tiempo, le borraríamos la escala de tiempo que deje de trabajar a partir de esto y empiece a trabajar con nuestros periodos. Raro igual que habría que verlo, por qué no está trabajando y trabajen los dos independientemente. ¿Bien? Está bien, Borramos genial. esta. Fíjense, ahí borré la escala de tiempo y ahora está trabajando con nuestro periodo, ¿sí? Con el segmentación y no con la escala de tiempo. Entonces, ahora sí nos muestra trimestres separados. ¿Bien? Genial, o sea, la respuesta es resumida para el que preguntó, creo que Franco, desde la segmentación de tiempo, donde tenés la línea de tiempo, no te deja seleccionar más de uno, o sea, no te deja seleccionar no consecutivos, pero si lo haces desde la barra de periodos, ahí sí. Sí. Exacto. Después investigaremos por qué no, por ahí Franco está diciendo, por ejemplo, si no tenés que sacarle el filtro a la escala del tiempo, pero ahí ya lo solucionaste. Así que, bueno, genial. Creo que lo respondimos. Vamos a investigar un poco más, a ver si hay alguna forma, pero por Che, qué ahora. jodido, Franco, ¿eh? No, está muy bien, Franco, te banco. Hacelo transpirar a ese. Y si querés, te voy a hacer transpirar ese un poquito, yo también un poquito. Tampoco ¡Oh! tanto. Yo te pregunto, hasta ahora no te vi salvar nunca vos el archivo. Entonces te pregunto, hiciste esto tan lindo, hermoso, desde cero, ya venimos trabajando una hora, y ojalá que no te pase, pero ¿qué pasa si ahora se te corta la luz, se te apaga la computadora, se te cierra el Excel? ¿Qué pasó? Te podría decir que aunque vos no lo veías, estoy apretando control G todo el tiempo, pero te estaría mintiendo, ¿sí? Lo acabas de Lo que hacer, sí te vi cómo cargó como el puntero del mouse se transformó en un cosito de tiempo, con lo cual lo acabas de hacer, te acabo de ver. Bien, pero no, sí, tranquilamente perdería la información o estaría dependiendo de que Excel lo haya guardado predeterminadamente en archivos no guardados, ¿sí? Lo cual no me garantiza que esté hasta el último momento. O que inclusive no encuentre nada. ¿Bien? Perfecto, listo, no, quería corroborar eso, así que para los que trabajan en Excel, recuerden siempre de opción 1, poner un auto salvado cada 5 minutos, o para los amantes de los shortcuts o de los atajos, si tienen el Excel en castellano es control G de guardar, si lo tienen en inglés es control S de save, de estar todo el tiempo con eso. Ya veremos en Sheets cómo se hace, pero quería preguntarte eso. Entonces, si no hay más consultas, vamos ya cerrando. Y aquí lo que vamos a hacer es que nuestra información, vamos a agregar acá, por ejemplo, vamos a sacar la cantidad y vamos a dejar solamente las ventas para poder visualizar las ventas por empleado. ¿De acuerdo? Vamos a agregar un nuevo gráfico dinámico.
¿sí? No sé, vamos a agregar, para que no sea todo tan reiterativo, vamos a poner un gráfico de barras horizontales. Y después ya vieron cómo cambiarle el formato, así que no vamos a perder tiempo en cambiarle otra vez el formato. Pero fíjense que ahora nosotros tenemos acá las ventas del empleado. ¿De acuerdo? Si nosotros vamos a la segmentación de datos, vamos a ambas. Fíjense que vamos a segmentación y acá hay algo que me quedó chingado. No, ahí estamos. Fíjense que nosotros entrando a la segmentación de datos nos va a decir sobre qué queremos aplicar, ¿sí? Tanto en la segmentación de datos como en la escala de tiempo. Entonces, fíjense que vamos a tildar nuestra segunda tabla dinámica que habíamos hecho en esta hoja, ponemos aceptar, y fíjense que si hacemos lo mismo también por vendedor, fíjense que ahora, al filtrar el vendedor, está cambiando en los dos gráficos, ¿sí? Algo sumamente interesante. ¿Bien? Entonces, de esa forma nosotros podemos ir haciendo conexiones de informes. ¿Bien? Si hay alguna duda sobre esto, vamos a qué habíamos presentado con todas estas herramientas, a qué conclusiones habíamos llegado. Vamos a ir a buscar la hojita que habíamos trabajado antes. Y fíjense que con las mismas herramientas podemos agregar distintos gráficos dinámicos a partir de una escala de tiempo y una segmentación de datos. De esa forma nosotros, si filtramos por el vendedor, nos va a estar, fíjense, marcando e ir modificando cada una de las partes de nuestro reporte, ¿sí? Así como también en el tiempo. Si nosotros desplegamos el tiempo, fíjense que nos va a ir modificando nuestros gráficos dinámicos. ¿Dónde está toda esta información y cómo trabaja? Vamos a tener en distintas tablas dinámicas a nuestra derecha u ocultas o agregadas a nuestra izquierda y ocultando las hojas, las columnas, como a ustedes les guste, ¿sí? Entonces, fíjense, el truquito que tenemos acá también es que fíjense que el reporte, y esto lo habíamos puesto, vos Diego, que habías nombrado a mi Instagram, lo tenía también, ya lo había chicaneado en Instagram esta parte, y fíjense que nuestro título del análisis de ventas cambió a partir de nosotros cuando tenemos el periodo y qué periodo filtramos. ¿Cómo está trabajando esto? Si no tenemos si no tenemos ninguna consulta sobre esto que estamos viendo. Ahí podés repetir cómo seleccionar dos tablas. No te seguís. Vos, Nico, si la entendiste, Antonella. Me parece que es seleccionar para que el slicer trabaje con dos gráficos por ahí. No sé, si no, esperemos que Antonella repita la pregunta. Entonces, fíjense que nosotros, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos funciones de texto, donde tenemos que esté trabajando y convirtiendo algo que sería un número, ¿sí? Estamos buscando el mínimo que esté filtrando dentro de la tabla dinámica de periodos. ¿Bien? Entonces fíjense, tenemos el mínimo, ¿cuál va a ser? Octubre del 2020. El máximo va a ser diciembre del 2020. Entonces, en esta formulita que agregamos acá, me parece medio un chino, vamos a tener que esté trabajando con el máximo, lo convierta en periodo, y va a estar trabajando con el mínimo y que también lo convierta en periodo. Y lo estamos trabajando a través del ampersand para que combine nuestra frase del reporte, y ahora cuando nosotros hagamos el filtro, va a estar modificando y nos va a estar diciendo qué periodos comprende la información que nosotros estamos presentando. Nico, ¿querés pelearme con algo más? No, por ahora después de ir contando cosas, pero te dejo respirar tranquilo y que cierres si querés o que sigas avanzando, pero... Bueno, si no tienen consultas, vamos pasando para allí. No, a ver, creo que estoy mirando las preguntas, Anto no nos dio más detalle, ahí Franco nos sigue alentando, que está muy buena la función esta que usaste vos para cambiar el título, y sí, está muy bueno, como es todo dinámico, que como venimos hablando siempre, la idea es que esto sea friendly o amigable para el usuario, ¿sí? Y que o sea, que ustedes le den esta planilla, el usuario vaya cliqueando en distintos lugares y todo se vaya moviendo acorde y que todo diga lo mismo, porque imagínense que si ese no hacía eso, en realidad el título podría haber sido análisis de ventas, nada más. Pero la idea es que sea más certero y que después, por ejemplo, y ahí sí te voy a ahora que
se me ocurrió, te voy a pelear. Por ejemplo, si ustedes quisieran esto, enviar un informe por mail, ¿sí? O quieran hacer distintas cosas, pues, ¿qué le van a hacer? Bueno, van a sacar un print screen, o sea, van a hacer un shortcut, tomar un print de pantalla de esto y enviárselo. Sí, bueno, con Sheets por ahí hay alguna otra forma de hacer esto y que vaya variando. Pero bueno, está bueno que el encabezado cambie automáticamente en base a lo que ustedes filtren para que les quede lindo el título, y está bueno de la forma que se vio. Bien, entonces lo que decíamos es que para actualizar nuestros datos podemos poner un botón con una pequeña macro donde tengamos para actualizar nuestros datos o inclusive borrar todos los filtros. ¿De acuerdo? Y también vamos a poner, si nosotros vamos a venir acá, vamos a venir a Ferretería Lara y le vamos a agregar un valor desorbitante. Bien. Entonces, para actualizar nuestros datos podemos ir o a la tabla dinámica, análisis de tabla dinámica, hacer un clic en actualizar y se van a actualizar nuestros datos. En las últimas versiones de Excel, a partir de esto va a actualizar todas las tablas dinámicas, pero antes era un problema de que tuviéramos que actualizar una por una. Entonces, ¿qué podíamos hacer? Desplegar la flechita y poner actualizar todo. O otra forma, sin ir a la tabla dinámica, podemos ir a datos, actualizar todo. ¿Bien? De esa forma actualizamos todos nuestros datos y van a estar modificándose nuestros gráficos.